Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. ¿Qué tal, amigas, amigos de este podcast Bajo Llave? Nuevamente nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando en esta emisión cada semana, en este espacio de conversación sobre temas socio-religiosos. En esta ocasión nos da un poco tristeza, por supuesto, no contar con la presencia de Juan Pablo Reyes, pero por supuesto, María Eugenia Jiménez, Lilian Reyes y su servidor Felipe Monroy estaremos compartiendo algunos temas sobre la comunicación de la iglesia y la comunicación en las iglesias. Me da muchísimo gusto tener aquí a Lilian Reyes en esta sesión. Lilian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Bajo Llave. Seguramente este tema que tenemos para el día de hoy será muy interesante, porque también hay que saber cómo comunicar al interior de la iglesia para dar una mejor difusión a los fieles, lo que está ocurriendo tanto aquí en el Vaticano y en todas las esferas que tienen que ver con la Iglesia Católica. Maru Jiménez. Hola, amigos de Bajo Llave, pues es un tema muy interesante porque en general las iglesias no han sabido tener una comunicación, tanto con los medios de comunicación y con sus fieles. Yo creo que a todas han carecido de una estructura y aparte de una comunicación directa, pero pues ya lo vamos a analizar en este programa. Sin duda alguna. Bueno, para abrir boca, ustedes saben muy bien que la Santa Sede tiene una cantidad de oficinas para desarrollar su servicio de apostolado, de misión, de evangelización, de custodia de los ritos sagrados, por supuesto también de la organización estructurada de los ministros de cultos, obispos, sacerdotes, religiosas, en fin. Todas estas oficinas están en los dicasterios de la Santa Sede, dependen obviamente del Santo Padre, también de los cardenales y los laicos, y ahora las mujeres que los conducen y dirigen, y por supuesto está en medio de esta organización el dicasterio para las comunicaciones sociales de la Santa Sede. Este dicasterio ha tenido muchísimas evoluciones a lo largo de la historia y tiene, digamos, dos rostros, es como una misma moneda con dos caras diferentes. La primera tiene que ver con la pastoral de la comunicación, que es algo que menciona un poco Lilian, que tiene que ver con cómo transmitir el mensaje del evangelio con los lenguajes, los mecanismos, las ideas, las creatividades, a la feligresía concreta, ¿no? Es decir, a los fieles católicos, a las diócesis, obispos, en fin, a toda la estructura del catolicismo universal. Y el otro lado de la moneda es la oficina de prensa de la Santa Sede. Y esta oficina de prensa tiene muchísimas áreas también de trabajo, que son desde la oficina de la famosa Radio Vaticana, la histórica oficina de Radio Vaticana, Radio y Televisión Vaticana, que por supuesto hace que estos discursos del Santo Padre y la toma de decisiones de la Santa Sede pues lleguen a los medios de comunicación, lleguen a otros espacios, no necesariamente católicos, sino que dialoguen con la sociedad. Y allí está, por supuesto, de reciente creación el portal de noticias Vatican News, que es fue un gran adelanto que hace el Papa Francisco en su pontificado para transformar los acontecimientos internos de la Iglesia en noticias que puedan ser de interés para los medios de comunicación seculares. Pero también tiene obviamente la vocería, la responsabilidad de custodiar al Papa, la organización de sus entrevistas, en fin, toda esta parte de la comunicación. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque el Papa León XIV, pues, y aquí yo lo quiero platicar con Maru y con Lilian, el Papa León XIV parecía que no estaba tomando una decisión concreta sobre qué tipo de modelo de comunicación iba a implementar, y sin embargo, creo que con gestos muy concretos lo ha estado haciendo. Lo primero es esta famosa entrevista banquetera que hace los martes después de su día de descanso en Castel Gandolfo. El Papa, a la hora de salir para regresar al Vaticano, saluda a la prensa y ha respondido a preguntas y respuestas que además son coyunturales a morir, es decir, no tiene nada que ver ni con evangelio, ni con pastoral, ni con nada, sino con temas coyunturales políticos. Pero también en las últimas semanas anunció
que el dicasterio para la comunicación de la Santa Sede, es decir, todo el organismo que abarca esta moneda, digámoslo así, que estaba hablando al principio, tanto lo pastoral como lo comunicativo, digamos, institucional, pues ahora estará a cargo o bajo la custodia de la mexicana estadounidense, Montserrat Alvarado, la que fuera la directora de operaciones de EWTN, Eternal World Television Network. Pues aquí preguntarles cómo ven este modelo de comunicación, Lilian, Maru, del Papa, y que parece que con poquitos decisiones podría estar revolucionando la manera de comunicar al interior y al exterior de la Iglesia Católica. Pues estas entrevistas banqueteras que él, como le llamamos nosotros aquí en México, que él da, son interesantes, porque él está tratando temas que a todo el mundo les interesa, que los reporteros los traen en su agenda de día a día, y no solamente se está esperando a tratar temas a través de documentos o a través de unas conferencias ya más formales, que son raras veces los papas acceden a este tipo de relación con los medios de comunicación que cubren la fuente del Vaticano, ¿no? Eso me parece muy buena, es una decisión muy importante y que a los medios claro que nos beneficia, porque vamos a tener de primera mano las opiniones del Papa, sobre todo en temas internacionales, ¿no? Ahora, con respecto al nombramiento de esta estadounidense mexicana, yo en un principio incluso lo comenté con ustedes, yo veo que es una persona conservadora. No creo que siga la línea que hasta el momento impuso la gente de comunicación que tenía el Papa Francisco, porque tiene que hacer ella cambios estructurales. Sí, al parecer está más enfocada hacia todos los medios digitales, hacia todo lo que es la inteligencia artificial, las redes sociales, pero hay que ver cómo lo va a manejar, porque ella se va a integrar hasta finales casi de año, por noviembre, no sé, Felipe, por ahí ese mes, y creo que en este momento pues todavía vamos a mantener la línea que tenía el Papa Francisco. Aquí lo importante es que al frente de cierta sección del dicasterio estaba un periodista, Andrea Tornelli, un vaticanista muy reconocido de años, y yo creo que ese es un valor muy importante, o que lo debe de conservar, o tener a una persona con ese perfil, porque eso ayudó mucho hacia la creación del Vatican News, este modelo de información muy noticiosa para todo el mundo. Sin duda alguna. Y mira que has tocado un tema que hasta este momento no lo había conectado y ahorita lo platicamos. Montserrat Alvarado, la nueva prefecta para el Dicasterio de Comunicación, entrará en noviembre, y el presidente de Perú anunció justamente que la primera quincena de noviembre el Papa estaría visitando o regresando a Perú, ahora como pontífice. Ya estuvo como misionero y como obispo en Chiclayo, y creo que no es ninguna coincidencia. Creo que, bien lo mencionas, puede haber un cambio de estrategia comunicativa mucho más institucional, menos audaz, como bien lo mencionas. Uh-huh. Andrea Torniele lo hizo a lo largo de estos años con Francisco, y en este particular año con León XIV, y puede que la comunicación pontificia pueda estar cambiando un poquito, porque además hay que decirlo con mucha claridad, son muchas coincidencias que no parecen digamos tan extraordinarias, pero en el fondo, por ejemplo, Perú es el hogar de nacimiento de esta plataforma de comunicación Así Prensa, que lo conocen ustedes. Es un portal de información socio-religioso con cierta orientación un poquito más tradicional e institucional, y que es o ha sido la principal aliada latinoamericana justamente del canal EWTN, o de este sistema digital televisivo que Montserrat Alvarado dirigió como supervisora operativa. Entonces no parecen demasiadas coincidencias, sino que en Perú, con una visita del Papa regresando a la patria que dejó, en donde es sede de Así Prensa, el principal aliado de EWTN en Estados Unidos, y que la directora de operaciones de EWTN asuma como prefecta de la Oficina de Comunicación de la Santa Sede, pues obviamente implica como un banderazo de salida de un nuevo modelo que ya estaremos analizando. Pero ¿tú cómo ves, Lilian, todo esto? Pues mira, la verdad es que yo considero que no volveríamos a una cuestión
conservadora. Yo sí lo veo como una posible apertura a un nuevo sistema de comunicación. Si bien es un modelo muy conservador el de EWTN, yo creo que ahorita tener a una persona laica, mujer, y que además está joven, porque todavía podemos considerar que está en una línea muy innovadora, ahorita ella sabe ya de inteligencia artificial, de modelos de comunicación, y teniendo como base esto que mencionan de la entrevista banquetera, donde él mismo está abriéndose a que los periodistas se acerquen, que es un modelo de apertura que a lo mejor, digamos, no lo tenían los demás papas, porque sí había declaraciones de los papas, pero eran así como un saludito o a veces unas palabras muy breves. Ahora León XIV lo ha adoptado como algo ya fijo, como algo que los periodistas ya están esperando. Me parece que sería contraproducente decir que a lo mejor es un modelo más conservador, si el mismo Papa se está abriendo directamente al cuestionamiento de la prensa. Entonces, creo que sí estamos hablando de un modelo que está cambiando, que es distinto a los que habíamos visto, y me parece que en el Vaticano puede haber noticias interesantes ahora que ya nos dicen directamente todo, o sea, ya tenemos una plataforma de comunicación directa de noticias del Vaticano, todo lo mandan así como por una línea, y él también ha dicho que quiere comunicar o que quiere que tengan la información directa que surge del Vaticano en un solo sitio, y se está transmitiendo a través de Televisión Vaticana y de Radio Vaticana y del el portal de noticias, y pues es más accesible tener la información directamente de lo que sucede allá, y que nosotros no podemos dejar de tenerlo enfrente, ¿no? En la computadora. Algo pues más accesible, más moderno. A mí lo que me gustaba del Vatican News era de que tenía información de todas las iglesias de todo el mundo, y tenían temas sociales muy importantes, y tenían información de los dicasterios. Entonces, eso para mí era muy valioso como periodista, porque podíamos palpar el rumbo de la Iglesia Católica y también tener los contextos del Vaticano, ¿no? Una información que a veces también no viene completa, pero al menos era una apertura hacia el trabajo de todos los dicasterios, hacia conocer qué estaba pasando en otro lado del mundo con las iglesias, y que yo espero que eso sea valorado y lo mantengan. Por eso ahí yo destaco esta presencia de Andrea Tornelli, un vaticanista con tantos años de experiencia, que él supo, con su equipo, claro, manejar las necesidades de los periodistas y de los mismos fieles de estar informados. Y yo no sé si esta visión que venga esta nueva persona, que viene además, como lo recordó Felipe, de un canal asociado con otra agencia, que todo el tiempo estuvieran cuestionando al Papa Francisco. Es a mí donde ahí me resulta unas ciertas interrogantes de por qué el Papa León XIV escoge a esta persona involucrada en un canal televisivo asociado con una agencia que todo el tiempo estuvo cuestionando al Papa Francisco por su línea ideológica, ¿no? Sin duda, bueno, dice, y eso sí lo decía Francisco en su momento, nadie está perdido del todo ni para siempre, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la recuperación de los liderazgos de EWTN para involucrarse en la comunicación universal, creo que pueden ser buenas noticias. Yo sí tengo temores de que, como bien lo mencionas, Maru, de que la línea editorial que además Tornelli trabajó de una manera periodística clásica, es decir, convocando a consejos editoriales, teniendo reuniones editoriales con el equipo, sabiendo en la mañana, en la tarde, en la noche, esta es la agenda del Papa, esto es lo que seguramente puede decir, este es el discurso que ya tiene preparado para esta tarde, esta noche, esta mañana, estas son las ideas que tenemos que destacar. Eso es lo que hace un espacio de comunicación tradicional, pero además, como bien lo mencionas,
y esto viene del corazón de Francisco, particularmente de su participación en Aparecida con Benedicto XVI como Papa, en donde los documentos pontificios comienzan a recuperar las voces de las iglesias locales, ¿no? Y de hecho Francisco, a lo largo de su pontificado, su magisterio pontificio está nutridísimo de iglesias no solamente europeas, sino iglesias particularmente del sur global, Sudáfrica, el Congo, por supuesto México, Argentina, Chile, Colombia, incluso las regiones más distantes oceánicas, ¿no? Papúa, Nueva Guinea, en fin, todas estas expresiones locales de reflexión sí están en el magisterio ahorita universal, porque el Papa los integró, y así como el Papa integraba la voz de la Iglesia en el documento pontificio, también Tornielli y su equipo integraban la voz de la Iglesia universal en casi todos los rincones donde se podían para poderla presentar dentro de este sistema informativo de Vatican News. Yo creo que esas son de las cosas que seguirán. La gran pregunta es cómo seguirán, ¿no? La línea editorial que se pueda seguir de ahora en adelante. Y yo creo que sí hay una urgencia de revisar el tema comunicativo, porque sin duda a mí me parecen muy positivas, y como periodista por supuesto que nos encantan los chacaleos banqueteros, porque suelen tener alguna carnita, solemos poder tener la oportunidad de sorprender un poco, en el mejor sentido de la palabra, al personaje, al entrevistado, con una inquietud que le mueva, que le convoque, que le interpele, y entonces la declaración que obtenemos de allí pues es noticia, ¿no? De hecho, recientemente se lo hicieron hacia el Papa. Eva Fernández le pregunta sobre su viaje a España recientemente, que no tuvo oportunidad de reflexionarlo en el vuelo de regreso porque tuvo que regresarse en el jet privado del rey, y los periodistas se fueron al día siguiente. Él sí, por supuesto, tenía como un speech preparado sobre lo de España, pero otro periodista, muy de manera intempestiva, le dice: oiga, ¿y qué le puede decir a México? ¿Va a visitar Guadalupe en el 2027, sí o no? ¿No? Y él reacciona, y la reacción genera noticia. Ahora, esto ha venido pasando, esto es aparentemente menor, pero pasó con el tema de Trump durante varios meses, en donde al Papa se le preguntaba sobre si estaba de acuerdo con las políticas de Trump, sobre si había escuchado a Trump, sobre qué opinaba de él, y al final de cuentas eso generó no solamente notas, sino también tensiones diplomáticas. Entonces, quizá estos riesgos, ¿no?, comunicativos vistos desde la perspectiva norteamericana, y muy particularmente de EWTN, que tiene muchísima disciplina institucional, ¿no?, como si la verdad viniera exclusivamente de la jerarquía, pues entonces es muy probable que estas cosas puedan cambiar. No sé si para bien o para mal, pero es muy, muy probable. Bueno, Felipe, yo te diría que en este caso a veces también creemos que perseguimos el mismo modelo de comunicación entre la persona que es el protagonista y la institución. O sea, yo te diría que no siempre el modelo de comunicación, y lo hemos visto aquí muchas veces con los políticos, no es el mismo que persiguen institucionalmente que el que persiguen como persona. Y entonces yo creo que aquí sí va a haber una división en cuanto a la comunicación que tenga el Papa León y la comunicación de lo que se quiere hacer en el Vaticano. Probablemente, y ya lo hemos analizado aquí muchas veces en Bajo Llave, él sí está teniendo una apertura, León XIV, a hacer nuevas cosas, a estar más cercano, y el Vaticano seguramente seguirá conservando su línea conservadora de lo que quieren informar. Ahora solo se estará renovando con estas nuevas tecnologías, pero sí considero que pueden ser dos modelos distintos de comunicación, aunque sean, digamos, la misma institución, ¿no?, el Vaticano y el Papa. Yo lo único que espero es que no regresemos a este modelo de antes del Papa Francisco, que era el de Vatican Va, ¿no? Vatican.va, que era el sitio oficial, pero pues prácticamente nada más subían los documentos oficiales, ¿no? Eso es a lo que me refiero. No regresemos a ese modelo, ¿no? Sino si ya se trabajó un modelo con el Vatican News, con todo este equipo que tenía Tornielli, pues sigamos por ahí, ¿no? Porque además es una apertura, porque ahora yo reflexiono, este nombramiento es un guiño que le hace el Papa León XIV a estos grupos conservadores
que tanto daño le hicieron al pontificado de Francisco. Es como decir, jalo a alguien de ustedes que tiene una frescura muy diferente y pues vamos a ver cómo podemos avanzar de esta manera colaborativa, ¿no? Entre estos grupos conservadores y la línea que puede estar implementando León XIV en comunicación ya en a un año de su pontificado. Sí, yo creo que, no sé, pero en el mejor de los escenarios, la oportunidad que de un miembro de un medio de comunicación que suele estar vinculado a la autorreferencialidad, ¿no? Más que el conservadurismo, a la autorreferencialidad, ¿no? Es decir, si fuera de la iglesia no hay aparentemente nada, ¿no? Creo que el haberle involucrado a Montserrat en el dicasterio, una vez estando en Roma, yo creo que la capacidad de información que llega allí de todas partes del mundo, creo que puede abrumar, ¿no? Es decir, escuchar muchos idiomas, muchos pareceres, muchas inquietudes. El Santo Padre recibe preguntas, incluso de los obispos, de lo más variopintas, de lo que ustedes imaginen. Se vale, aquí lo hemos hablado, se vale en una escasez de vino de consagrar, se vale utilizar un vino diferente, aunque tenga la naturaleza propia del vino, es sí o no, si puedo o no puedo. Bueno, y estas preguntas se tienen que responder, a veces lo hacen público y a veces no, pero al final son esa gran diversidad de la que muestra la Iglesia Católica Universal en todas partes de este planeta. Bueno, la ventaja que va a tener Montserrat es que tiene 5 meses, ¿no? Para escuchar y para establecer un modelo de comunicación institucional. Sin duda. Esa es una ventaja. Y seguramente ya lo anda haciendo. Sí, y que nadie más ha tenido esa gran oportunidad de en 5 meses establecer el modelo de comunicación institucional que quiera León XIV. Entonces esperemos que los periodistas y todos los seguidores del Vaticano de manera informativa, pues salgamos ganando, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues bueno. Y otro tema, bueno, que quisiera tratar con ustedes, y Felipe nos podrá aquí comentar, es esta reunión que hubo con comunicadores católicos de las diócesis aquí en México. Yo creo que va muy de la mano en estos cambios institucionales que se están haciendo. A ver, Felipe, ¿qué nos puedes comentar? Pues miren, sin duda, estos cambios, primero tecnológicos e institucionales, pues obligan a meter nuevas miradas, ¿no? Afortunadamente, la Iglesia Católica tiene instancias de diálogo, ¿no? Que eso no es muy conocido, pero sí las tiene. Y justamente esta semana concluyó el encuentro de medios impresos y periodismo, ¿no? Ya más enfocado en el tema del periodismo. Y esta dimensión o comisión episcopal, pues convocó a editores, reporteros, directores de diferentes medios informativos diocesanos. El tema que se abordó en esta oportunidad fue obviamente el cambio de época, la inteligencia artificial, la comunicación digital y cómo las iglesias se pueden adaptar o desarrollar en este terreno y cómo combatir muchos de los grandes riesgos que hay ahora. Y pues la responsabilidad de los medios católicos de pues no irse con la primera, sino de verificar con mucho cuidado toda la posibilidad de ser engañados, digamos, por estos procesos. La posibilidad de que se pueda falsear algún tipo de información que pueda provenir de estos chacaleos de León XIV es muy alta. Es posible por las herramientas que hoy tenemos al alcance todos. Entonces, pues el gran desafío, y que bien lo dices, que le toca a Montserrat Alvarado y tener todos estos 5 meses de preparar un modelo de comunicación que le convence al Papa, pero que también pues reduzca las posibilidades de caer en riesgos comunicativos, ¿no? Favorecer fake news o abrir estos espacios de desinformación. Entonces, pues la Iglesia aquí en México lo intenta. Por supuesto, tiene muchísimos menos recursos para desarrollar todas estas herramientas y estrategias. Y la verdad es que a mí me parece que mucha de la gente que participa en las instancias de comunicación eclesial lo hace con extraordinaria voluntad, con muchísimo compromiso, también con mucho profesionalismo en muchos casos, pero no cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo, ¿no? Y obviamente tienen mucha voluntad, pero no hay suficiente recurso para el desarrollo de políticas comunicativas, y ustedes mejor que nadie saben que la comunicación y el periodismo y el ejercicio de este oficio
pues necesita muchos insumos para poderse desarrollar. Pues yo creo que lo que primero necesitan es voluntad de los obispos a querer abrirse hacia los medios de comunicación, porque de los últimos años, unos 20 años para acá, pues los obispos cada vez se cierran más a tener contacto con los medios de comunicación. Nos tienen miedo realmente, ¿no? Pocos obispos dan entrevistas banqueteras y pocos obispos también dan conferencias dominicales después de sus homilías, pero la mayoría se cierra. Entonces, de nada te va a servir tener un modelo de comunicación y tener gente trabajando si realmente el obispo no quiere tener contacto ni con los medios ni con los fieles. Y esto lo vemos claramente aquí en la Arquidiócesis de México. El cardenal Carlos Aguiar tiene una gran estructura en esta comisión de comunicación, tiene gente que ha sabido manejar muy bien, digamos, redes sociales, que maneja el que antes era semanario Desde la Fe y que ahora ya no se imprime, y que ahora ya nada más es digital, y ellos le apostaron por redes sociales y todos los medios digitales. Sin embargo, pues la penetración no es la que esperaban. Carlos Aguiar, el cardenal, está muy alejado de la feligresía y él cree que con enviar mensajitos de 1 minuto o 1 minuto y medio a través de redes sociales ya es todo el contacto que tiene que tener, y no es así. Y si hacemos una encuesta, una valoración de qué tanto ha funcionado esta estrategia de comunicación con el alejamiento, sobre todo del cardenal, con los fieles, vamos a ver que ha fracasado. Sí, fíjate que allí digo, es tema de debate porque sin duda que la imagen del canal no ha sido, digamos, ni primordial ni central, digamos, en el modelo de comunicación que se ha tenido en la arquidiócesis, pero también yo creo que es parte un poco de la digamos, la desclericalización de digamos, del servicio de comunicación eclesial. Es decir, la Arquidiócesis de México ahora comunica más. Creo que sí comunica muchas otras cosas que quizá los medios de comunicación no nos interesan tanto, ¿no? Es decir, oraciones, devociones, historias un poco más, pues sí, bonitas en torno a algún convento o una religiosa. Ahora subieron un par de religiosas adoratrices en el FanFest y saltando y abrazando a gente. Está bien, o sea, pero no hay mucho más contenido de político profundo o que tenga que ver con el arzobispo, pero comunican como que fuera, digamos decir, de lo tradicional con los personajes políticos, ¿no? O con los personajes públicos. Allí es donde quizá, por supuesto, la crítica es muy interesante, pero también hay otros obispos, como bien mencionas, de repente no aparecen toda la semana, no están, digamos, aparentemente en ningún tipo de actividad social o cultural o evangelizadora, etcétera. Aparentemente digo esto, pues llega el domingo y se avientan 2 horas de conferencia de prensa con los colegas, les preguntan hasta qué desayunaron o les preguntan qué van a cenar y lo convierten en nota. Y también esa nota, como es el obispo, pues lo publican, pero es insustancial también, ¿no? Pongo un particular ejemplo de Gerardo Rojas, el obispo de Tabasco, que da muy largas conferencias de prensa todos los domingos y a veces da muy buenas notas y a veces da 50 notas, pero que en realidad pues no tienen ningún tipo de densidad o de profundidad o de interés social, pues solamente pues es por tradición que lo está haciendo. Y eso también creo que es una situación que debe cambiar, ¿no? Mirar a la iglesia no solamente con las jerarquías, sino también como mirar con el horizonte un poco más amplio, porque ahí hay movimientos religiosos, laicos, comprometidos y no comprometidos. Hay muchísima horizontalidad y que luego no la vemos por estar nada más mirando las jerarquías, ¿no? Pues no la vemos porque realmente el obispo no quiere que se vea, porque la mayoría de los obispos no los vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder ver el trabajo de una diócesis si el mismo obispo es alejado, si el mismo obispo no quiere que se vea su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que empezamos a que
Está muy bien y a mí me da gusto que tenga ya la mayoría de las diócesis un área de comunicación social y que pueda responder a las preguntas de los periodistas que generalmente no responden, ¿eh? Tú puedes hacerle preguntas aquí a la Arquidiócesis de México y no te las contestan, no te dan largas. Si sí, no es de hay problemas ahí. popular, sí, si no es de religiosidad popular, de que vengan a ver a tal santo, vamos a hacer tal peregrinación, o sea, esas son el tipo de preguntas que sí responden. Otros temas más delicados, ustedes saben que yo trabajo mucho sobre pederastía clerical, nunca te contestan. Y no ha sido un año ni dos, son constantemente, no contestan. El único que dio información fue el cardenal Norberto Rivera, y en el último año cuando se iba en su despedida con los medios de comunicación. De ahí para acá, que van 6 años, no hay información, y aunque tú les preguntes por escrito o verbalmente donde los encontremos en eventos, simplemente dan largas. Entonces, aquí el obispo es el que primero debe de entender cómo manejarse él ante los medios de comunicación, querer salir a dar la cara. Y entonces, sí, que le presenten un programa de comunicación institucional donde él esté de acuerdo en que se va a trabajar y que va a dar respuesta a todo lo que se le esté solicitando, tanto a los fieles como a las obras sociales que ellos realizan, porque hay muchas diócesis que trabajan muy bien en obras sociales y que no se conocen. Y que ese sería un verdadero trabajo de las instituciones que ya empezaron a operar en todas las diócesis. Y es que efectivamente tocas un punto importante, Maro. Pues, ellos comunican lo que quieren comunicar cuando quieren comunicarlo. Y la verdad es que han tomado el trabajo de los medios de comunicación para intentar difundir las cuestiones que a ellos les surgen, les interesan, y también eso genera a la apatía de los medios. Porque muchas veces te invitan a una conferencia porque quieren difundir un tema, pero pues no te han contestado los pendientes que se tienen, y pues como que tú también dices, pues voy a valorar si lo publico o no, porque no es lo que me interesa ahorita. A mí me interesa que me contestes sobre esto y esto y esto y esto, ¿no? Y muchas veces en las conferencias lo hemos visto cómo se ciñen a un solo tema, ¿no? Eso no lo vamos a tocar ahorita, si quieres luego te paso la información. Entonces, ahí hace falta distinguir un modelo entre lo que quiere comunicar el obispo y lo que quiere comunicar también la diócesis. No podemos quedarnos solo en el trabajo de la diócesis, sino que se tiene que hablar también de un contexto social, de lo que está ocurriendo en el país, de lo que está ocurriendo en el entorno interno de la diócesis, los problemas de pederastía, ya lo mencionaste, que son muy graves y que los esconden como si fueran una cosa así de no lo toques, y se va haciendo el bonche, y cuando ya se les desborda es cuando ya quieren hablar y cuando ya tienen que hacer control de daños, y entonces la comunicación ya no es tan eficiente como si lo hubieran abordado al principio, ¿no? Porque entonces ya se convierte en un modelo de comunicación emergente con lo que quieren tapar, pero pudieron haberse ahorrado todo eso si hubieran hablado desde el principio en cómo estaban algunos hechos, y eso tenemos algunos ejemplos recientes en el modelo de abuso. Sí. Y otro comentario también es que ellos a veces clasifican, ¿no? Y no tanto a veces los obispos o es su gente de comunicación, y clasifican a los reporteros que consideran que somos críticos y nos dicen que estamos en contra de la iglesia. Entonces a ese reportero o reportera o periodista que nos critica, que nos cuestiona, es nuestro enemigo. A ese no le daremos información. Entonces también eso es grave, ¿no? Sí, ese yo creo que es el principal punto, claro. Sí, en lugar de que tengas apertura y que digas, bueno, me está criticando, vamos a dialogar. A veces pues no hay forma ya de dialogar porque simplemente ya estamos clasificados en que somos incómodos, que siempre le estamos en contra de la iglesia, y entonces ya no nos van a responder. Yo lo hago por experiencia personal, ¿no? No, tienes toda la razón. Y yo creo que es uno de los grandes pecados que tienen, en efecto, las oficinas de prensa diocesanas y católicas. Digo, eso también sucede en todos lados. O sea, hay empresarios, empresas, por supuesto, gobiernos, partidos políticos que también utilizan estas mismas estrategias de comunicación institucional, que obviamente no compartimos, ¿no? Nosotros no nos gustan. Pero la iglesia perdona todo, Felipe. Está obligada al perdón, como
hay decía. sacerdotes que a mí me ha pasado, que se enojan porque publicas algo y que no te vuelven a hablar en la vida, ¿no? Entonces le dices, oiga, pero ¿qué usted no sabe perdonar? Porque es lo que predica, ¿no? Sí, sin duda. Ellos No, predican el Que te perdón. desmienten en misa, Maru. O me desmienten en misa también, ¿no? Pero Sí. dices, entonces, no, que no, y el Papa, no. el Papa lo dijo ahora justamente en la encíclica, yo lo he estado mencionando constantemente porque luego, en efecto, la Iglesia Católica es jerarquísima, obviamente, o sea, no es horizontal, no hay manera, aunque ahora se plantea en sinodalidad y todos juntos, al final la estructura sigue siendo verticalísima. Y hay que apelar justamente a lo que han hecho los pontífices, o al menos los últimos dos, ¿no? Tanto Francisco, que se abrió a muchos espacios y a muchos diálogos, por ejemplo, el famoso documental de Francisco Te Escucha, o Francisco Responde, no me acuerdo cómo se llama, en donde le preguntaron así a bocajarro muchísimas cosas que podían ser incómodas, y en muchas de ellas tuvo que decir algo que es muy honesto, es el no sé. Y no hay ningún problema con no saberlo. El problema sería golpear con una superioridad, ¿no?, a los demás. Eso Francisco. Y León XIV ahora en la encíclica menciona 2 veces al periodismo. Y el periodismo dice, el periodismo es un oficio que sirve primero para la democracia, ¿no?, para democratizar el mundo. Y 2, si está bien construido con argumentación y con validación de datos, que eso también es parte de la responsabilidad de nosotros periodistas, no hay ningún problema, es muy útil. Y además, los periodistas han sido ese agente que incluso tensionándonos, ¿no?, o contrastándonos, o conflictuándonos, o criticándonos, pues nos ayudan a crecer y poner caso justamente de las denuncias de abuso sexual al interior de la Iglesia. De hecho, le dedica todo un párrafo el Papa León XIV a agradecer a los periodistas que realmente han hecho este trabajo de denuncia de los casos de abuso sexual en la Iglesia, porque es la única manera en cómo se puede aprender de los errores, o sea, y eso lo deja, o sea, imagínense ustedes, lo deja en el Magisterio Universal y hace un agradecimiento a los periodistas que lo han hecho, en este caso, pues obviamente Maru, Lilian, que han trabajado, particularmente Maru. Ahí está formalmente ese agradecimiento. Ahora, es inverosímil, y ahí es donde viene la jerarquía, es inverosímil que si desde arriba se está diciendo, oigan, este trabajo de crítica y de tensión y de diferencias es importante para que nosotros crezcamos y para que nosotros no nos creamos como dueños de la verdad, que también toda la encíclica es no somos dueños de la verdad, sino acompañamos a la humanidad en la búsqueda de la verdad universal. Allí es impresionante que si el Papa lo está diciendo, que las jerarquías no lo asuman, ¿no? Y ahí yo creo que sí hay un desafío gigantesco de reconocer que el periodista, pues sí, debe ser muchas veces incómodo, no es solamente un replicador de sus decires, sino también alguien que contrastando la realidad, contrastando con la sociedad, por ejemplo, contrastando con las versiones de las víctimas, que por supuesto tienen su versión para contar y para ser cuestionada públicamente, pues ellos también asuman esa necesidad de dialogar con los periodistas, ¿no? Horizontalmente. A mí me pareció una cosa verdaderamente ofensiva que durante muchos años se ha dejado de lado un poquito porque ya no va en la prensa, pero por ejemplo la Conferencia del Episcopado asimiló estas estrategias horribles, yuppies, del periodismo, de la oficina de prensa institucional, empresarial, tiránica, o de partido político tiránico, las asimiló como si fueran unas estrategias válidas de comunicación para las oficinas, para las conferencias de prensa. Invitan a los periodistas a una conferencia de prensa sobre la peregrinación tal, y antes de que tú puedas siquiera abrir la boca como periodista, te dicen, están advertidos que los obispos solamente van a responder preguntas exclusivamente de este tema. Dices, eso como modelo de comunicación, como estrategia, es verdaderamente ofensiva, y que, por supuesto, que lo hagan las empresas, los partidos políticos, los gobiernos,
bueno, evidencian su pobreza de diálogo, pero que lo haga una iglesia que quiere decirse que es maestra en humanidad y no sé qué, que lo asimile como una estrategia también institucional, pues evidentemente traiciona no solamente a la confianza del periodista, sino traiciona su propia identidad misionera y de dialogante y sinodal y todo lo demás, ¿no? Ahí es donde realmente tenemos que poner mucho acento de cómo esta comunicación no debe venir digamos, de esa verticalidad, sino en un diálogo más horizontal. Y yo sí creo, y ahí sigo insistiendo, que a veces, y lo digo con mucha claridad, por supuesto que los obispos son unas personas relevantes en el modelo diocesano, por supuesto, pero a veces tenemos que ver con muchísima más claridad qué sucede más allá del obispo, que a veces igual es el menos enterado de lo que está pasando en su propia diócesis. Y entonces desclericalizar esa manera de hacer comunicación y ese periodismo de los fenómenos religiosos, a pesar del obispo, pues también creo que es una responsabilidad de los medios que también, pues si no les contagiamos la posibilidad de que allí hay nota, pues nunca lo van a entender, ni nunca lo vamos a promover. Pero sí creo que, y aquí lo sabe muy bien Lilian y tú, Maro, que a ras de suelo, entre la gente católica y practicante y de todas las religiones, hay mucha nota y que no necesariamente tiene que estar el obispo o la jerarquía involucrados para que esa información con toda libertad pueda ser divulgada y publicada. Sí, mira, yo igual que Lilian, igual que tú, que hemos trabajado a ras del campo, hemos visto que sí hay mucha información. Hay ocasiones que necesitas verificarla de manera oficial, pero realmente, ¿cómo podemos los periodistas contagiar a estos jefes de información cuando están cerrados, no? Sin duda, ¿Cómo contagiar cuando la mayoría de los jefes de información de esta área de comunicación, yo creo que no conocen a sus reporteros, o a lo mejor en las diócesis muy pequeñas sí, pero no conocen a sus reporteros? Este acercamiento que se dio durante mucho tiempo en la SEM para tener una cercanía, una plática, charla con el secretario general y que incluso a veces con el presidente en turno, años que no se lleva a cabo, ¿no? Fácil unos 8 o 6. Si no es que más. Desde que llegó Monseñor Castro, ¿no? Sí. Entonces dices, pues qué bueno que te informan por chat, qué bueno que hay esto, pero ¿dónde está esa cercanía, eso que le llama el Papa, esa humanización para poder dialogar y platicar, cuando ellos mismos han marcado la distancia? Absolutamente. Como reporteros es imposible, porque tú vas y los buscas y no tienes cita, no pasas de la recepción. Les mandas mensajes, oye, quiero esta información, no hay respuesta, o la respuesta es luego te la consigo. Incluso en conferencias de prensa a veces te dan la palabra, a veces no te la dan, sin creer que eres a veces incómoda, entonces prefieren dársela a todos los medios católicos que saben que van a hacer preguntas a modo, ¿no? Y cuando te toca a ti tu turno, entonces te dicen, ese dato no lo traigo, pero yo me comprometo a enviártelo, y nunca te lo envían. Entonces, a este tipo de gente que está al frente con esta dinámica, ¿cómo la vas a contagiar realmente? Ellos tienen que autorreflexionar y establecer un modelo de comunicación, es decir, ¿queremos un acercamiento con todos los medios locales, nacionales, o no lo queremos? ¿O queremos seguir nada más siendo pequeños mueganitos, digamos, donde nada más se nos van a acercar los fieles ya que participan en los movimientos, pero no vamos a tener mayor influencia en otros fieles, ni tampoco en los medios, porque se quejan de que los medios no les publican, pero ellos tampoco dan una información, se cierran, ¿no? Absolutamente. Y esto, digo, es sistémico, porque yo creo que hay varios sacerdotes que piensan más o menos así, o sea, que comparten esto que tú estás planteando y que aquí estamos planteando, y creo que convergemos los tres, pero también como esta famosa cosa que también el Papa Francisco denunció, el carrierismo, es decir, esperan también pues no hacer solamente este servicio de encargado de comunicación los sacerdotes, sino que pues, pueden aspirar a una cosa en la curia o obispo incluso, pues piensan que estas audacias pues les puede implicar el riesgo a su
digamos, a su desarrollo profesional, digámoslo así, ¿no? Que el Papa lo mencionó, ese carrierismo, de quedar bien con la jerarquía para ver si puedes catapultarte hacia ella. Y yo creo que, bien lo dices, hay una necesidad de reflexionarlo ellos, de qué manera pueden participar de la comunicación, que además también lo mencionaste, algunos jefes de redacción, directores de medios de comunicación, pues solamente están viendo o esperando la información religiosa exclusivamente del que tiene la indumentaria episcopal, ¿no? Porque ya ni siquiera es por el personaje, sino por lo que lleva puesto encima. Y esto sucede porque tampoco le damos espacio a otros pensamientos y reflexiones sobre las iglesias o la importancia que tienen las iglesias. Por ejemplo, y ya para ir concluyendo, a menos de que tengan otro tema que abordar, yo sí quisiera que Lilian nos compartiera justamente de algunas actualizaciones con noticias que son de interés social, que son de interés público, que creo que necesitan estar en la conversación y que, sin embargo, pues muchos de nuestros jefes de información o directores o en fin, curadores de información, pues dicen, pues no es tan relevante. No está el caso de la participación activísima e institucional de miembros de la Luz del Mundo en diferentes espacios de la función pública. Y esto pues no parece ser relevante porque pues, no hay un señor con una indumentaria episcopal que lo esté diciendo, pero es información socio-religiosa que merece estar en los medios de comunicación. ¿O tú qué crees, Lilian? Sí, merece estar en los medios de comunicación y merece que lo tengamos en el radar, porque también están cambiando la forma de hacer política, porque tienen una perspectiva distinta de cómo abordar los asuntos, e incluso ahora que se van a discutir temas tan importantes, ya vimos que esta semana la Corte ya dijo que se va a pronunciar por la eutanasia, que es un tema polémico y que sí ha estado pues en el radar público. Pues son posturas que pueden cambiar desde el Congreso la forma en la que pues se conduce el país. Y justo esta semana pues nos damos a la tarea de que sale la convocatoria de Morena para la elección de personas que van a dirigir los comités estatales de la Cuarta Transformación, y entre ellos solicita licencia Jorge Castro Trenti, y su suplente pues es Hamlet Almaguer, uno de los pues de los políticos ligados a la Luz del Mundo que pues más ha estado metido ahí en algunas polémicas, como lo vimos aquí hace algunas semanas con la convocatoria que se hizo en la Cámara de Diputados, donde al final se hace una plegaria directamente para ligada a la Luz del Mundo. O también pues lo hemos visto con la petición que se hizo de Bellas Artes para realizar homenaje nacional pues a Joaquín Nazón, ¿no? Entonces, pues son temas que tienen que estar ahí en el centro de la cuestión social, de lo que nos interesa a todos como mexicanos. Y pues también apenas esta semana se cumplen también 4 años del asesinato de los jesuitas allá en Cerocahui. Un tema que también parece que ya está medio olvidado por algunos y que también tiene que poner otra vez sobre la mesa la visión sobre la cuestión de lo que ocurre en el país. Estos diálogos por la paz que surgieron después justo del asesinato de los jesuitas se han estado realizando, pero hay necesidad de que ese esfuerzo también se siga difundiendo y que sea también una cuestión que implique que toda la sociedad trata de esos esfuerzos y pues no olvidar esos temas que a veces parecen ya estar en el olvido en las redacciones, pero que acá en Bajo Llave pues los seguiremos poniendo en el centro de la mesa. Sin duda alguna, Lilian. Pues Maru, como conclusiones para este programa inusual, porque no contamos con la presencia de Juan Pablo Reyes, pero tus conclusiones sobre este tema tan interesante que hemos abordado hoy. Pues mira, a mí me da gusto que las diócesis quieran trabajar en materia de comunicación social, pero que sean abiertas, y entonces a la par que también el episcopado mexicano tenga una estrategia de comunicación hacia los medios nacionales
y que realmente esa estrategia funcione. No queremos nada más mensajitos por chat, no queremos mensajitos a nuestros correos, no, lo que necesitamos es una apertura hacia los temas que a los medios nos importan y los trabajos que realmente queremos realizar y que no nos den largas, ¿no? Esta parte y que los obispos realmente quieran tener contacto con los medios de comunicación, porque si desde ellos no dan esa línea a seguir, pues los medios, su gente en el área de comunicación se van a mantener igual. Entonces, de nada sirve que ellos se preparen, tomen cursos, si realmente no van a tener apertura. Sin duda alguna. Lilian. Pues creo que nos toca seguir haciendo mucha talacha como reporteros que somos, seguir teniendo este sentido crítico de seguir pidiendo información, de acudir a las conferencias de prensa y aunque nos vean feos, seguir siendo la piedrita en el zapato hasta que nos den información, ¿no? Porque pues finalmente ese es nuestro trabajo y siempre va a ser nuestra misión, estar haciendo los contrastes de lo que ellos quieren decirnos y de lo que nosotros de verdad queremos saber comunicar e informar a los ciudadanos, ¿no? Eso sí. Sin duda, Lina. Pues miren, yo como conclusión traigo a cuenta unas palabras de un monseñor muy relevante en la Santa Sede, Melchor Sánchez de Toca, que fue durante muchos años, digamos, el encargado de este diálogo fe-cultura y la academia social. Melchor Sánchez de Toca, en una muy reciente participación aquí en México, justamente, mando un video realmente, pero fue una participación para un evento mexicano. Lo dijo sin ningún tipo de tapujos y sin ningún tipo de conflicto. La Iglesia Católica Universal ha dejado de ser relevante para la vida social universal. Es decir, no es relevante para la vida pública, la vida política, la vida económica, incluso la vida moral de muchas comunidades y muchas sociedades. Esto el Papa Francisco también ya lo había dicho ante la Curia Romana. Vivimos en un mundo que ya no es cristiano, ¿no? Pero Melchor Sánchez de Toca es muchísimo más agudo. Dice, hay una falta de relevancia de la Iglesia en el mundo actual. Es irrelevante. Somos irrelevantes. La palabra es muy dura, pero no se queda en la parte negativa, ¿no? Y dice, somos irrelevantes porque en realidad pues muchos de los espacios políticos y públicos pues no consideran que estemos aportando nada interesante a estas conversaciones. Por eso, y él decía, la misión de la Iglesia Católica contemporánea, de toda la Iglesia, obviamente, todos los obispos, todos los sacerdotes, monjas, laicos, es entrar en conversación con el mundo, o sea, entrar en diálogo con la realidad y solamente hacerlo como lo acaba de decir el Papa León XIV, sin creer que tienen la verdad. Nadie es dueño de la verdad. El Papa lo dice con mucha claridad. La verdad no es un objeto que se posee, es un camino que se comparte. Entonces, sin duda, los obispos, los cardenales, las diócesis tienen que abrir diálogo y conversación si no quieren permanecer dentro de la irrelevancia en la conversación social actual, ¿no? Y esto pues lo menciona con mucha claridad este monseñor Sánchez de Toca, y que creo que converge mucho con lo que estamos planteando, ¿no? No se puede hablar solamente vertical y jerarquizadamente, sino que se tiene que integrarse a las muchas voces sin creerse dueña de la verdad. Es un reto gigantesco que tiene la Iglesia, porque pues todas las religiones creen ser dueñas de una verdad. Creo que la Iglesia Católica contemporánea es la única que su pontífice declara que no es dueña de la verdad, sino que camina con la humanidad para tratar de descubrirla. Es un cambio radical que espero que todos poco a poco vayan asimilando. Pues bueno, nos despedimos obviamente en nombre mío, pero también de Juan Pablo Reyes, que se disculpó en esta ocasión de estar con nosotros. Pues los esperamos para la próxima sesión de Bajo Llave. Maru, Lilian, la despedida. Bueno, pues nos vemos en la próxima sesión y manden sus comentarios a través de redes sociales. Bajo llave. Hasta luego. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.